¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar el día de hoy delante de nuestro Dios para poder conocer acerca de lo que el Señor nos está diciendo a través del libro de Primera de Corintios. Qué bueno que podemos estar el día de hoy para que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y espero, ¿verdad? Y oro al Señor, hermano, créame, que cada uno de nosotros estemos meditando la palabra del Señor, buscando al Señor en medio de toda esta situación, en una relación personal, ahí en su casa, ahí usted donde pueda tener esa relación a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, bueno, es algo que tenemos que hacer y que a través de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a entender qué importancia tiene esta relación personal con Dios. Quisiera que me acompañara a 1 de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Desde el verso 1 le voy a dar lectura. Sígalo por favor con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por permitirnos ir a tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas, que tú, Señor, permitas, Padre, que podamos comprender. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres mostrarnos a través de estos versos. Señor, Padre, a cada persona, en cada lugar donde estás, Señor, Padre, tu Santo Espíritu esté dando entendimiento y conocimiento de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros tenemos que recordar algo, hermanos, acerca de lo que estamos viendo en 1 de Corintios. Y es que hemos enfatizado anteriormente acerca de la relación que debe de tener la iglesia con Cristo Jesús. Y esta relación es algo que nosotros tenemos que entender como un llamado primordial que Dios nos da. Es el llamado que tenemos a esa comunión en Cristo Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 1, podemos recordar lo que Pablo les menciona desde la introducción de esta carta a los hermanos de Corinto. En el verso 9 menciona y dice: fiel es Dios, el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces la iglesia está llamada a tener esa comunión, esa unidad, ser parte de nuestro Señor Jesucristo. A esto hemos sido llamados, a esto ha sido llamado a la iglesia de Corinto. Pero si nosotros vamos al verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Entonces, Pablo les vuelve a recordar a los hermanos de Corinto, en realidad, hermanos, cuál es el llamado que han recibido de parte de Dios. Y no tan solo ellos, sino también nosotros podemos ver el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Este llamado, aunque lo vemos de dos maneras, de dos formas, un llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo y un llamado a ser santos, a la santidad, en realidad, hermanos, es el mismo llamado. En el Antiguo Testamento vemos que la presencia de Dios, hermano, santificaba en realidad lo que el lugar donde estaba. Si vemos, la Biblia nos enseña que Dios se reunía con su pueblo en el tabernáculo de reunión y todo lo que estaba en ese tabernáculo era santificado con su gloria. Tanto los utensilios y todo lo que estaba ahí, como los sacerdotes y el mismo pueblo de Dios, eran santificados por la presencia de Dios. Entonces, en esa comunión, en esa unidad, eran santificados y así tenían que vivir y permanecer en esa condición que Dios les había dado. Entonces tenemos que entender, ¿qué es lo que Pablo le está mencionando a la iglesia de Corinto? Esto se había olvidado en la iglesia de Corinto. Esto se había olvidado en los hermanos de Corinto. Que hemos sido llamados a esa comunión para poder vivir en santidad. Para nosotros poder vivir en santidad. Pero al olvidarse esto, nosotros vemos que en lugar de que los hermanos fueran creciendo, hermanos, los hermanos ciertamente eran todavía, dice aquí en el capítulo 3, si me acompaña al capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces la actitud que la iglesia tenía, la forma de vida que tenía la iglesia, era una iglesia inmadura, una iglesia que no estaba viviendo en el Espíritu. ¿Esto qué significa? Si nosotros regresamos al capítulo 2, vemos que nos presenta Pablo la obra del Espíritu Santo. Y esta obra en el verso 10, capítulo 2, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es el Espíritu que revela las cosas de Dios, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La obra del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos revela, nos enseña. ¿Qué nos enseña? ¿Qué conocimiento nos da? Si nosotros vamos al libro de Efesios, acompáñenme al libro de Efesios para que veamos cuál es la obra del Espíritu Santo que está mencionando Pablo a los Corintios. Lo vamos a ver un poco mejor, un poco más en el libro de Efesios capítulo 1. Pablo en el capítulo 1, a partir del verso 15, está haciendo una oración a Dios por los hermanos de Éfeso. Y en el verso 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Pablo está hablando y está orando al Padre para que el Padre derrame de su Espíritu Santo, este Espíritu Santo, el cual es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por lo tanto, cuando vemos entonces en el capítulo 2 de Primera de Corintios que Pablo habla de este Espíritu Santo también en el sentido de que es el que nos revela a nosotros las cosas de Dios, entonces tenemos que entenderlo desde esta perspectiva. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en realidad? Lo que hace el Espíritu Santo es darnos a conocer al Padre, llevarnos a esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, llevarnos al conocimiento tanto del Padre como de nuestro Señor Jesucristo. Y como recordamos, si conocemos al Padre y conocemos a nuestro Señor Jesucristo, esta es la salvación y la vida eterna, según lo que menciona Juan 17:3. Por lo tanto, entonces Pablo en 1 Corintios capítulo 2 está presentando a este Espíritu Santo, el cual nos da ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de Él, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es este Espíritu Santo el que hace que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Miren,
Fíjese lo que menciona el verso 13 de Primera de Corintios capítulo 2, verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es una persona entonces que ahora puede conocer al Padre, puede conocer al Señor Jesucristo y a través de nuestro Señor Jesucristo conocer las cosas del Padre, conocer al Padre, tener esa comunión y esa relación con Dios. Entonces es una persona que puede y entiende qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios, qué cosas le agradan a Dios y qué cosas en realidad no le agradan. Es este hombre que a través de experimentar a Dios, de una experiencia de ir en esa comunión con Dios, puede darse cuenta de qué es lo que le agrada a Dios y qué son aquellas cosas que no le agradan. Entonces puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, las cosas de Dios a las cosas de Dios. Tiene claro, tiene entendimiento, no por él mismo, sino es a través de la obra del Espíritu Santo en él, que lo lleva a esa comunión y ese conocimiento de Dios. Esa es la obra que Dios hace en cada creyente, hermanos. No es algo solamente para algunas personas. Tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos va a llevar, hermano, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a través de nuestro Señor Jesucristo conocemos al Padre. Nos lleva a tener esa relación y esa comunión, y entonces a través de todo eso podemos nosotros discernir claramente lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodar y conocer las cosas de Dios y vivir conforme a esas cosas. Es solamente el Espíritu de Dios nos da la capacidad de poder comprender nuestra realidad. Y dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre sin Dios, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre que vive todavía en sus pecados, el hombre que todavía vive en su vieja naturaleza, esa persona que todavía que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las cosas de Dios, no puede comprender las cosas de Dios. Entonces, dice, ¿por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué significa esto? Lo vimos nosotros en el capítulo 3. ¿Qué significa esto? Dice el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran personas inmaduras que todavía no podían comprender y entender las cosas de Dios. Vivían en su carne todavía. Son personas que no sabían distinguir entre las cosas de Dios y las cosas de la carne. No, estas personas al no dejar que ese espíritu los guiara para obtener esa comunión y esa relación con nuestro Señor Jesucristo, a la cual hemos sido llamados todos nosotros como iglesia, ellos entonces eran incapaces de poder discernir las cosas espirituales. Y vivían todavía en su carne. ¿Por qué? Porque había pleitos. Porque había contiendas entre ellos. Algunos se creían más sabios que otros. Seguían a hombres, a personas. Había división dentro de la iglesia. No eran capaces de darse cuenta de su situación y de lo que el comportamiento que estaban llevando delante de Dios. Y es que yo quiero que recordemos algo en el libro de Hebreos. Busque el libro de Hebreos, hermano, por favor. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5, en el verso 11. Aquí en el capítulo 5, verso 11, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es el autor, habla de la misma manera que Pablo le está hablando a los corintios en el capítulo 3. Habla de la inmadurez que habían adquirido cierto grupo de creyentes o hermanos que estaban en la iglesia ahí con los hebreos. Menciona en el verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Obviamente tardos para oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces el autor de Hebreos quería explicarles, pero no podía explicarles porque estas personas eran personas que no se habían hecho tardos para escuchar la palabra de Dios. Eran personas que no estaban cotidianamente yendo a la palabra de Dios. Entonces, en el verso 12 dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el autor de Hebreos ve a los hermanos en una inmadurez, se estancaron en una inmadurez y no podía enseñarles cosas que ya debieran de haber entendido. Ve entonces a estas personas por la dureza de su corazón, por no atender a la palabra de Dios, por no ir a la palabra de Dios, y los ve de esta manera. Tenía que entonces recordarles los rudimentos que ya les había enseñado seguramente una vez anterior. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esta es la idea que Pablo tiene en 1 Corintios. No se podía discernir claramente. Eran unas personas que al no ir a la palabra de Dios, que al no tener esa comunión con Dios cotidianamente, hermanos, era una iglesia que se apartó totalmente de Dios y se olvidó del llamado que Dios quería para ellos. Entonces, estas personas, al hacerse tardos para oír la palabra de Dios, se habían convertido o se habían vuelto en personas inmaduras totalmente. Niños que tenían necesidad de leche, dice. Después de ya tanto tiempo, como menciona aquí. Ya debían algunos de ellos ser hasta maestros, pero ¿qué sucedió? Por no ir a la palabra de Dios. Estas personas, hermanos, no podían discernir las cosas. Entonces, mire lo que dice el verso 14. Aquí entendemos lo que menciona el libro de Hebreos. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, estas personas que van a la palabra de Dios, que tienen esa comunión y ese encuentro con Dios a través de su palabra, son personas que tienen la capacidad, no por ellos mismos, sino por ese encuentro con Dios, por ese encuentro con Jesús, ese encuentro con la palabra, de darse cuenta y discernir, dice aquí, el discernimiento del bien y del mal. Es solamente a través de la palabra de Dios, es solamente a través de la comunión con Jesús que la iglesia puede darse cuenta y discernir las cosas que son de Dios y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y también de darse cuenta claramente las cosas que son carnales, las cosas que son de niños, las cosas que son de inmaduras, las cosas que lo pueden desviar y alejar del camino de Dios. Solamente una persona que va a la palabra, que madura, que se va ejercitando en esa palabra, es capaz de discernir las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Pero no solamente de discernir en el sentido de pensar. Esta persona puede claramente vivir y decidir vivir conforme a lo que Dios le está diciendo, por la obra del Espíritu Santo que está obrando en él. ¿Por qué decimos esto? Leímos el capítulo 5 de 1 Corintios. Vamos al capítulo 5 de 1 Corintios. Dice el verso 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y
tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, aquí este texto ha sido de muchas interpretaciones, de muchos debates. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo. Dice aquí claramente que alguien tenía la mujer de su padre, menciona aquí. Esto, según Pablo, era algo que ni siquiera se nombraba entre los gentiles, o sea, ni siquiera se veía entre los gentiles. Y tenemos que recordar, hermano, que Corinto, al igual que las ciudades paganas de ese entonces, eran pueblos totalmente entregados a la idolatría, entregados totalmente a la lascivia, a la lujuria, a los deseos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, hermanos, nos indica que era algo grave dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se había permitido esto. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que comprender? Pablo nos está diciendo y nos está aclarando en los versos anteriores que había descuidado totalmente la iglesia de Corinto. Había descuidado su relación con Dios. Había despreciado y se le había olvidado que había sido llamada para tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es santa, es santificada. Y así, esa iglesia puede darse cuenta claramente del camino, de las cosas que son de Dios y que debe de seguir. Pero también es capaz de darse cuenta de las cosas que no son de Dios y rechazarlas y hacerse a un lado. Pero la iglesia, dentro de la iglesia de Corinto, estaban permitiendo este tipo de prácticas. Pero lo peor de todo es lo que dice el verso 2, dice, y vosotros estáis envanecidos. Esta palabra envanecidos también tiene la intención de orgullosos. O sea, estaban orgullosos de lo que habían permitido dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia no se dé cuenta de esta situación? ¿No se pregunta usted esto? Y aparte de eso, no había alguien que dijera, bueno, oye, pero es que ¿no será que esto está mal? Pero cuando la iglesia vemos que hasta se enorgullece, dice, están envanecidos, ¿no debéis más bien haberos lamentado? Pero es que, ¿qué nos muestra Pablo aquí? La incapacidad de la iglesia de poderse dar cuenta de su realidad. Y es que solamente el que está en la palabra de Dios, el que continuamente está en la palabra de Dios, el que disciplinadamente va a Dios y tiene esa comunión con Dios, comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra, esa persona tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño inexperto en la palabra es totalmente engañado y seducido por el mundo, y entonces un niño no puede distinguir, hermanos, no puede distinguir lo que le va a hacer daño de lo que no le hace daño. Usted seguramente tiene niños pequeños en casa, y si no los tiene, seguramente sus familiares, y seguramente usted tiene hijos. Y se ha dado cuenta que cuando ellos están pequeños y estos niños están chiquitos, hay que estar cuidando qué se meten a la boca, porque todo lo que vean se meten a la boca. No son capaces de discernir, son inexpertos, no conocen las cosas. Esto es lo que nos muestra el peligro en el que estaba la iglesia de Corinto. Y el peligro en que podemos estar, tú que estás ahí viéndome, y yo, cuando nosotros no vamos y nos ejercitamos en la palabra del Señor y tenemos esa comunión y somos santificados en esa relación de nuestro Señor Jesucristo, y nos alumbra nuestro entendimiento y nos deja ver y podemos acomodar, dice Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos?
Era una iglesia que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Había permitido una mezcla que se infiltrara en el mundo, algo que ni siquiera en el mundo se veía, y estaba orgulloso. Dice entonces el verso 3: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué dice? Sáquenlo. No permitan eso. Yo a lo lejos, dice, ya he juzgado al que está haciendo tal cosa. ¿Cómo es posible que ustedes hayan permitido esto? Y es que, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros a través de la Escritura? Recientemente estuvimos meditando en el libro de Isaías. Y me gustaría recordar solo algo del libro de Isaías. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Isaías, al capítulo 1, recordemos, hermanos, muchos de ustedes saben y conocen este libro, lo hemos ya meditado y lo hemos visto, ¿sí? Y en el capítulo 1 nos deja ver la realidad de la iglesia, la realidad del pueblo de Israel, de qué manera estaba viviendo, y el reclamo de Dios. Dice entonces el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, mejor un animal reconoce quién es su dueño, quién es su señor, que Israel. Israel no conocía quién era su Dios, quién era su rey. Pero este pueblo, ¿cómo vivía? Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Pero este pueblo, viviendo de esta manera, sin conocimiento de Dios, lleno de pecado, era un pueblo que dice el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, ese era un pueblo que vivía totalmente depravado, en pecado. En el verso 10, comparado con Sodoma y Gomorra, pero que iba al templo a adorar a Dios, a llevar sus sacrificios. ¿Cómo es posible que viviera de esta manera el pueblo? Y en el capítulo 5, busque el capítulo 5, capítulo 5, hermanos, verso 20, miren lo que dice el verso 20. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué significa esto, hermanos? Este es un retrato del pueblo de Israel en este momento. Es un pueblo que es incapaz de darse cuenta de las cosas que verdaderamente son de Dios y las cosas que no son de Dios. Y entonces, al no darse cuenta, mezcló todo. Todo lo mezcló. Para ese pueblo era lo mismo vivir en el pecado, vivir totalmente en la depravación, e ir con Dios y sacrificar. Era lo mismo adorar a Dios que a Baal. Era un pueblo entregado a la idolatría, pero también iba con Dios a adorar. Dios se había vuelto para el pueblo de Israel como cualquier otro ídolo mundano, pagano. No era capaz de darse cuenta de las cosas de Dios. No tenía ningún tipo de discernimiento, hermanos. Era incapaz de darse cuenta. Entonces tenemos que entender, hermano. Llegó al extremo el pueblo en el capítulo 65. En el capítulo 65 de Isaías, en el verso 2 dice, extendí mi mano
todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Esta era la realidad del pueblo. Verso 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Continuamente el pueblo estaba provocando a ira a Dios, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. O sea, sacrificando a los altares de los dioses paganos en cualquier lugar y árbol frondoso, practicando lo que implicaba también de esa manera adorar a esos dioses de la fertilidad, etcétera, etcétera. Verso 4. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. O sea, hay otras traducciones que traducen que este pueblo se había convertido o se había vuelto en adoración a los muertos. Terrible, hermanos. Vea esto. Que comen carne de cerdo. O sea, para un judío comer carne de cerdo, si claramente Dios les había dicho que no tenían que comerlo. Entonces ya el pueblo estaba viviendo ya en contra totalmente de Dios. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esta era la realidad del pueblo. Pero quiero que usted vea lo que dice el verso 5. Que dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Y terrible. ¿De qué manera se veía el pueblo? ¿De qué manera se veían ellos? Santos. Esto quiere decir que no había ningún tipo de discernimiento real de las cosas. No podían dimensionar claramente lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y eso los llevó a mezclar totalmente la adoración al Santo de Israel con la adoración pagana, la adoración a otros dioses. Había una mezcla total ahí. Esto es lo que pasa cuando un pueblo no conoce a su Dios. ¿Qué significa? Cuando un pueblo no tiene una relación personal con su Dios, cuando un pueblo no se acerca y se une a ese Dios para vivir en santidad conforme a sus deseos, conforme a sus mandamientos. Esto es lo que ocurre cuando el pueblo, cuando la iglesia no, hermanos, tiene una comunión con nuestro Señor Jesucristo. No se puede dar cuenta de las cosas. Y entonces empieza a permitir que entren dentro de la iglesia. Lo hablamos de una iglesia, pero ¿qué tal si lo hablamos de manera personal? Cuando una persona no está teniendo esa comunión con Dios, ¿qué es lo que en realidad va a venir a su vida? Va a empezar y a comenzar a permitir que entren a su vida cosas, inclusive, que ni siquiera se nombran en el mundo. Pero, ¿qué sucede? Es incapaz de darse cuenta de esta realidad. La iglesia de Corinto permitió algo que ni siquiera se veía entre los gentiles. Y mire que era un pueblo depravado, entregado totalmente a las depravaciones, a los deseos. Era un pueblo totalmente entregado a sus pasiones. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Cuál es el peligro de olvidarnos cuál fue nuestro llamado? ¿A qué nos llamó Dios? De olvidarnos que la iglesia está naturalmente pegada, ligada a nuestro Señor Jesucristo, que es alimentada por nuestro Señor Jesucristo. Y si no recibimos ese alimento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, estamos muertos o estamos a punto de morir y empezamos a descomponernos, empieza a secar esa rama. ¿Por qué? Porque empezamos a permitir que entren cosas, pecados, ideas, filosofías, maneras de pensar, costumbres del mundo, y somos incapaces de darnos cuenta. Esto es lo que pasa cuando olvidamos, hermanos, que Dios nos llamó para que fuéramos y tuviéramos una relación con Él. Entonces, si regresamos
a 1 Corintios. En el capítulo 5. Dice el verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Saben qué es lo que ellos, cuál era su forma de vivir? ¿Qué pensaban ellos de lo que estaban experimentando y lo que habían permitido? Se estaban jactando. O sea, como cuando alguien está presumiendo, hermanos. Qué terrible, ¿no? Que alguien se jacte de permitir dentro de la iglesia un pecado que ni aún se nombra entre los gentiles. Qué triste. Hermanos, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Quiénes somos nosotros? Dice aquí, el verso 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Somos una nueva masa. Somos unas nuevas personas. Dios nos ha librado del mundo. ¿Cómo pues nos vamos a jactar de permitir en nosotros y en la iglesia, en nuestras vidas, que entren pecados, ideas, costumbres del mundo? Si de ahí nos sacó el Señor. Somos una nueva masa, hermanos. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado vida. Estábamos muertos. Esta es nuestra realidad. ¿Cómo podemos entonces hacer para poder darnos cuenta de nuestra realidad? No te conformes en la forma en que estás viviendo tu cristianismo. Es lo peor que puedes hacer. Ve al que te puede mostrar cómo estás realmente. El que conoce tu corazón y ve realmente no lo externo, sino lo interno. Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es solamente la palabra la que puede darnos, hermanos, la capacidad. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la palabra y nos da la capacidad de darnos cuenta quiénes somos, realmente cómo vivimos, realmente qué hemos lo que hemos permitido y qué tan contaminados estamos por las cosas que hemos permitido durante años. Hermanos, ¿esta es nuestra realidad? Volvamos, busquemos a Dios. Somos nueva masa, unas nuevas criaturas en Dios. En Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que somos. Somos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Y vivamos conforme a su voluntad. Porque ese es el llamado a la santidad. Oremos, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos perdón. Porque no nos damos cuenta de nuestra realidad. No nos damos cuenta de cuán contaminados estamos. Porque hemos olvidado la relación contigo. Se nos ha pasado por alto ese llamado a esa comunión contigo. Y Señor, Padre, hemos llegado al extremo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo aún peor que las personas del mundo y diciendo que somos cristianos? Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a cambiar y a reflejar esa
nueva naturaleza que tú nos has dado. Esa nueva criatura que tú has formado en nosotros, a tu imagen. Ayúdanos a darnos cuenta de qué es lo que hemos permitido, qué hay dentro de nosotros para sacarlo y echarlo fuera. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, a darse cuenta y a volver a esa relación con tu palabra, contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor ha sido claro en esta mañana. Espero que le haya desafiado esta palabra en su corazón y que podamos reflexionar sobre lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy. Hermanos, que tenga un excelente día, que el Señor le bendiga en lo que resta del día. Y sobre todo, hermano, le invito a que esté meditando la palabra del Señor, que busque al Señor, busque tener una relación con Él todos los días. A pesar de la situación que estamos viviendo, si ustedes ya están trabajando, cuídense mucho, hermanos, cuídense mucho, y en medio de todo eso, busquen a Dios en sus hogares y con sus familias. Recuerde que estamos a su disposición. Sabe nuestros teléfonos por medio de WhatsApp, ahí también por medio de Facebook. Usted puede tener la información y cómo localizarnos y contactarnos. Así que estamos para servirle, cualquiera que sea su situación, su necesidad. Por favor, háganosla saber y nosotros estaremos orando y estaremos intercediendo por usted también en medio de todo esto. Que el Señor le guarde y el Señor le bendiga.